Si te asignaba la categoría de progre, aunque no te conociese de nada, eras cobarde, eras débil, eras un flojo, eras afeminado, bla, 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 bla. Y así todo, tío. Entonces, Una claro, o serie de sea, atributos que ya verdaderamente. iban adscritos a ese tipo de Sí, 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 personas. sí. O sea, da igual que, no sé, tuvieses 5 títulos, vayas al gimnasio todos los días. O sea, da igual. O sea, tus características individuales es indiferentes. Como yo te vea a través del filtro que utilizo para detectar a este tipo de personas, que además es 100% subjetivo, y cumplas las características, ya está. O sea, ya te tengo hecha la cruz y no va a haber forma de que razones conmigo en absoluto. O sea, es muy, muy chungo en realidad, ¿no? Y algo que no es exclusivamente, no es exclusivo, digamos, de las personas radicales o de las personas que están radicalizadas, es el sesgo de confirmación. Pero entiendo que a las personas radicalizadas afecta especialmente, ¿no? El sesgo de confirmación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el sesgo... Cuando digo que la curiosidad muere es porque no es porque desaparezca, sino porque se transforma en el sesgo de confirmación. Y es verdad que yo leía muchísimo, de hecho, muchos de los libros que hay ahí atrás son los que leía en aquella época, que todavía los conservo, y eran todos los que me daban la razón, evidentemente, los que ya reforzaban mi conjunto de ideas. Y, tío, yo es que lo veo muchísimo. Yo sigo mucho a creadores de contenido científicos, ¿no? De chavales que están estudiando el cambio climático, que divulgan, pues intentando explicar qué es, desmontar no ya ni siquiera las falacias que intentan retorcer la visión al respecto, sino las confusiones que cualquier persona bien intencionada puede tener al respecto por simple desconocimiento, ¿no? Tío, y les meten una cantidad de odio, o sea, a todos, ¿eh? Les asignan la categoría de que están a sueldo de Sánchez. Dice, ah, vete con tu amo Sánchez, borrego, ¿no? Pero además con un desprecio, tío, con un odio que dices, buah, tío, ¿cómo me recuerdas a cómo era yo, macho? A estar siempre amargado, siempre enfadado, siempre con rabia dentro y además, claro, cualquier persona sana, con una condición emocional normal, en el momento en que se enfada, trata de desenfadarse, trata de desescalar, tío. Estar enfadado es algo muy violento, es algo te convierte en la peor versión de ti mismo. Pero o sea, hay que hacerse la pregunta, si llevo igual enfadado 2 meses, ¿verdaderamente sería consciente de eso? ¿De que llevo enfadado 2 meses? ¿De que se me ha quedado atascado el botón de enfado y no soy capaz de quitarlo? Porque yo me he tirado años enfadado y yo no sabía que estaba enfadado. Y es una locura eso, ¿eh? Y cuando se me acercaba alguien que se daba cuenta de que estaba amargado todo el tiempo, decía, pero David, tío, pero no te das cuenta de que esto te está consumiendo. ¡Ah, cállate, progre! Y es que era imposible, Era tío, era imposible. imposible llegar a mí, macho. O sea, sesgo de confirmación a los libros y a las personas, a todo, tío. Y eso te convierte en una persona muy pequeña y muy amargada, tío. Es muy jodido eso. Me ha parecido súper interesante, ¿no? Que tienes los libros ahí detrás. Porque una pregunta que quería hacerte, David, es, ¿tú reniegas de tu pasado? Es No, decir, porque, claro, esto es muy interesante, porque veo que conservas los libros, ahí a lo mejor es una manera, ¿no?, de diré muchos conservar. y me arrepiento muchísimo. O sea, Sí, sí. al principio sí. De hecho, yo iba con perilla, era uno de mis rasgos característicos, y es como que al principio intenté coger, fue mi forma de gestionarlo, yo creo que es normal. Intenté coger distancia con la persona que yo había sido, y por ejemplo me dejé la barba entera, y tiré todas las camisetas que tenía, y tiré un montonazo de libros, que ahora es que me arrepiento mogollón porque son muy difíciles de conseguir, ¿sabes? Pero luego a medida que vas entendiendo lo que es la radicalización y te das cuenta de que al final lo único que fuiste fue la suma o falta de las herramientas que tenías en ese momento, es como que te quitas la culpa. Dices, joder, es que verdaderamente, si lo pienso, no podía ser de otra manera. Y aún por encima, yo todo lo que hice, y esto es 100% así, fue convencido de que era lo bueno, de que es como que mi sentido de la moral, de la lógica, del sentido común estaba al revés. Y desde esa óptica, digo, joder, pues que yo cada vez que intentaba nazificar a alguien, desde mi perspectiva le estaba ayudando, le estaba como liberando, tío, que te han comido el coco. O sea, que esto es lo dramático. O sea, cualquier persona radicalizada percibe a los demás como que son ellos los radicales, como que yo soy el que es normal.
claro, es que esto es una movida, tío. Y esto es algo que me gustaría hablar contigo. Porque mi yo del pasado, si se hubiera encontrado tu contenido, le habría gustado, tío. Y te habría dado a seguir. Porque ese David también se veía a sí mismo como defensor del pensamiento crítico. Es que esa es la vaina, tío. Esto que tocas es súper, súper interesante, David, ¿no? Porque es un arma de doble filo, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Porque, ¿qué es, no, el pensamiento crítico, David? El Porque pensamiento podemos... crítico es, pues, todo lo contrario al pensamiento dogmático. Es la capacidad de plantearte si estás equivocado. Claro, yo es que esas preguntas me las hacía. Yo me hacía esas preguntas. Decía, bueno, es que igual... Pero, claro, es que hay un tema que... Por eso yo cuando escucho biología, las leyes de la biología, las leyes de la naturaleza, esos son trampas que utiliza una mente dogmática para camuflar el dogmatismo. O sea, el otro Para día justificarlo, ¿no? escuchaba... De algún modo. ¿Eh? Para justificarlo, digo, de algún modo. No para justificarlo. O sea, yo el otro día escuchaba el podcast de Jordi Wild con el Jesús Martín, creo que se llama, el neurocirujano. No sé si se llama exactamente así, siempre me equivoco con el nombre, macho. Y espero que no me escuche, porque como vea que me confundo con su nombre. No te puedo corregir porque no lo sé, la verdad. Puedo ir a por el libro. Espera un segundo, tío. Sí, 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 ningún problema. Jesús Martín. Jesús, sí. Y aquí lo tengo. Mira. Ya hacemos Muy un bien. poco. Espectacular. Bueno, pues el tío hablaba del... O sea, Jordi le preguntaba qué es el cerebro y él decía que era un sistema de la adaptación. Y yo el radicalismo he aprendido a referirme a él como un ser vivo, como que tiene su voluntad propia y va a intentar existir ante todo, va a intentar sobrevivir. O sea, una vez tú te das cuenta de que estás radicalizado, el radicalismo va a hacer todo lo que esté a su alcance para engañarte, a costa de hacerte creer que ya no está ahí. Entonces es como que se camufla, tío. Y es que es una locura. Yo me he encontrado a mí mismo, después de hacer años y años de terapia, de creer que... Por eso no me siento cómodo con lo de ex-nazi, con el ex, ¿sabes? Porque es como asumir que ya está. Y puede ser una trampa del radicalismo, ¿sabes? Entonces, si asumo que nunca voy a dejar de ser ex del todo, nunca voy a dejar de rastrearlo, ¿sabes? Nunca voy a bajar la guardia. Es como una herramienta que he aprendido a desarrollar. Y ya te digo, después de hacer muchísima terapia, me he encontrado reproduciendo los mismos patrones con otro discurso. ¿Sabes? Es lo que te decía de la sábana del principio. O sea, a mí cuando me... O sea, la gente siempre tiende a querer encasillarme y siempre me pregunta qué ideología tengo ahora. Y digo, tío, es que la verdad es que tengo un problema con las ideologías porque sé que adopte la que adopte, mi mente se va a radicalizar en ella, sea la que sea. De hecho, fíjate hasta qué punto me he vuelto paranoico con esto, que me da miedo radicalizarme con el estudio y la investigación del radicalismo. Entonces, es como que constantemente estoy alimentando otras tareas, otros hobbies, otras aficiones, a hablar con gente que no tenga nada que ver con estas movidas, Qué bueno. independientes de todo este fregado, ¿no? Para no hacer ahí efecto túnel y que se me vuelva a ir la olla. Pero tiene que ser una búsqueda constante, tío. Eso es buenísimo, ¿eh? Eso es Y buenísimo, ya de te digo, o abrirte. sea, el David del pasado se definiría a sí mismo como defensor del pensamiento crítico. Si le acusas de dogmático, lo negaría con vehemencia. Y además es que me acuerdo que yo tenía amigos que eran comunistas. Tenía amigos de anarquistas también, pero claro, eran comunistas radicales y anarquistas radicales. Ese es el tema, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo voy a ser yo un radical si tengo amigos de todas las ideologías, ¿no? Pero es que había trampa ahí en el percal. Y no sé, tío, es complicado, macho. Es complicado. Y es muy interesante, ¿no? Lo que dices, David, ostras, de algún modo, esto que comentas, ¿no? De ex-nazi, aún hoy en día, el David de hoy, ¿no? Aún tiene, ¿no? Esa parte de su pasado, o sea, está en ti, o sea, no has podido, no te has escindido, ¿no? De algún A modo, ver, completamente. no. A ver, tú piensas que me he tirado muchísimo más años dentro que fuera. O sea, si ante esa realidad yo ahora dijese, no, no, soy un hombre nuevo, yo ya... Venga, tío, cállate. O sea, te has tirado... A ver, los 10 años de niñez no cuentan. Los 20 años, 25 años siguientes metido en estas movidas, o metiéndome, metido y saliendo. O sea, lo mismo.
Y llevo fuera, que sigo descubriendo movidas de ese pasado prácticamente todos los meses, 3, 4 años. ¿Qué quieres que te diga? Que no, tío, es que las matemáticas no engañan, ¿sabes? O sea, llevo más tiempo radicalizado que desradicalizándome. Entonces, claro, yo tengo muchas movidas, o sea, muchas movidas no. Todos los conocimientos, datos, las emociones que me provocan esos datos, etcétera, etcétera, cuando pienso en ellos, que eso también es importante, relacionados con la Segunda Guerra Mundial, provienen en un 98% de libros nazis, de libros negacionistas del Holocausto. Y sin embargo, están ahí camuflados como si fuese historia o conocimiento normal y corriente, y no lo es. Claro, tú me pones a hablar con un historiador cualquiera, oficial, ¿no? El discurso oficial que me gustaba mucho a mí decir de la Segunda Guerra Mundial, y estoy seguro que al minuto 2 se está echando las manos a la cabeza. Y yo no tengo percepción de estar diciendo un discurso radical y tal, y sin embargo sí que lo es, porque de eso se trata, que a ti te parece muy razonable, pero no es muy razonable. O sea, es bastante chungo, de hecho, ¿no? Y ese es el percal, que no hace falta tener un pasamontañas, un Corán y un Kalashnikov para ser una persona radicalizada. Por eso el libro creo que no me ayuda. Y no ayuda tampoco a la sociedad a saber identificar un proceso de radicalización. Es como que hasta que no pones una bomba, que eso es otro. Si analizamos el cómo se percibe este problema desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a nivel judicial, legislativo, es como que el radicalismo existe cuando es terrorismo. Es decir, la vertiente violenta del radicalismo.